prácticamente todas nuestras universidades en América Latina tienen su currículum, sus carreras, sus objetivos dentro de una cultura eurocéntrica y moderna. Es tan obvio que al decirlo alguien dirá por supuesto, pero este es un problema, porque tenemos todo pensado de tal manera como lo podría pensar un europeo, norteamericano o japonés, que no es adecuado a nuestro estado actual y al proceso que deberíamos realizar, especialmente las ciencias sociales, la historia, la lingüística, la filosofía, la sociología, la economía, la política, etcétera, son todas eurocéntricas. Y entonces educamos a nuestros alumnos como si fueran un niño español, alemán o francés. Y nosotros diríamos, sí, está muy bien porque los educamos a su altura. No, los educamos de una manera que no son sí mismos y no saben dónde están parados. Porque si es un colombiano, debe saber muy bien su historia de Colombia, pero su historia dentro de la historia mundial. ¿Y nosotros qué historia estudiamos, por ejemplo? En todos nuestros cursos, y además en todo el mundo, se dice, la historia empieza por una edad antigua, que eran los chinos, los hindúes, los persas, los griegos, los romanos. Después viene la Edad Media, el feudalismo, luego la Edad Moderna, y esto se expande por todo el mundo. Y ustedes dirán, pues, lógico, es así. No, eso lo inventaron los románticos hace 2 años, 2 siglos. Y es completamente una invención. El feudalismo existió solo en Europa. Y la Edad Media solo en Europa. Los árabes nunca estuvieron en la Edad Media, porque mientras que los europeos tenían feudos y cerrados en un mundo pequeño, los árabes estaban en Marruecos, en Túnez, en Egipto, en la Mesopotamia, en Afganistán, en la India, llegaban hasta Filipinas y conectaban con la China y no tenían feudos, era una ciudad, eran unas culturas urbana y comercial. Entonces, los árabes nunca estuvieron en la Edad Media, tampoco los chinos, estuvieron otras cosas. Creemos que todos estaban en la Edad Media, una invención europea. Entonces, enseñamos la historia de tal manera que cuando Colón sale y descubre América, nos preguntamos, ¿y de dónde salieron los americanos? Los indígenas, ¿de dónde vinieron? Nunca nos explicaron cuál era la historia de los pueblos asiáticos que llegaron a Siberia y por qué pasaron a América hace 40.000 años y cómo se produjo que nuestras culturas americanas sean el extremo oriente del oriente y todas nuestras culturas son asiáticas, las originarias. Y luego los españoles eran los más occidentales de los occidentales en la península ibérica, sitiada por los árabes, y al pasar el Atlántico hubo un choque entre el extremo oriente y el extremo occidente, y esto es América Latina. Es una cosa única en la historia universal que habría que tomar conciencia. ¿Qué pasó? No lo estudiamos la historia europea desde la visión del conquistador. Entonces no sabemos quiénes somos. La historia que hacemos es una réplica de la historia europea. Y a partir de ahí, todo lo que hacemos es eurocéntrico. Un nuevo currículo en todas las materias, de todas las profesiones que son el objeto de la universidad. Esto supone un cambio completo de la concepción de la universidad, del currículo de la universidad, de los programas que se estudian, de la mentalidad de los profesores, y lanzar a los alumnos a una enorme creatividad, porque hay todo por hacer. Hay que empezar de nuevo la ciencia social. Y las ciencias llamadas duras, matemática, biología y demás, también deben hacerse en función de nuestras necesidades. Nuestros institutos de investigación dan puntaje porque uno publique un artículo en inglés en una revista en Dinamarca y está muy bien. Pero si
un tecnólogo inventa una nueva máquina que sirve a los campesinos de Cundinamarca y como nadie lo publica mimeógrafo para que los campesinos puedan hacer la nueva máquina, seguro que la evaluación que van a hacer de ese tecnólogo va a ser muy poca, porque está publicado ni en una revista europea y menos en inglés. Está en castellano publicado mimeógrafo, pero esa máquina sirve al campesino, mientras que el Ferguson inglés o norteamericano no le sirve porque es un gran aparato, pero que el campesino en las montañas no puede utilizar. Entonces tenemos que tener criterios propios y no simplemente modernos. Entonces esto vale para todos los niveles. ¿Qué capítulos de la matemática hay que desarrollar para desarrollar los capítulos de la tecnología que son los que tenemos que usar en el proceso productivo industrial de nuestros países, adecuado a una política industrial propio de Colombia y no de Estados Unidos? Y entonces eso exige que tengamos inventores. Pero en cambio, cuando hay un inventor que inventa algo realmente útil para la gente, va al archivo de patentes. Y cuando un empresario quiere hacer una fábrica y producir un producto, una mercancía, compra el royalties de una invención norteamericana. Y entonces, ¿cómo vamos a tener inventores si nunca hemos usado la invención de nuestra tecnología? Lo que hacemos es sobreexplotar al pueblo para sacar mejor ganancia, pero en un capital que no tiene composición orgánica tecnológica, y así nunca vamos a poder competir. O es decir, la idea de una nueva civilización igualitaria supone una nueva concepción de la universidad por sus fines en la autodeterminación nacional y epistemológicamente tomar la realidad particular y solucionarla según nuevos criterios, no eurocéntricos ni modernos, sino para salir del colonialismo y transitar a una nueva edad del mundo. Debe ser ecológico y debe inspirarse en nuestras experiencias, los pueblos originarios y también de nuestra historia.